Estoy sorprendido con este caso, 3 propiedades, un ingreso pasivo de casi 5 millones de pesos, están pagándose sus propiedades, tiene un estilo de vida totalmente tranquilo, se siente en paz porque tiene patrimonio, tiene las propiedades con los mejores socios que son sus inquilinos, supo sacar buenos créditos, supo aprovechar todos los beneficios y siento que esta historia te puede inspirar muchísimo. Giovanni, bienvenido al podcast Casos de Casas. Cuando supe de tu historia me llamó la atención. Tú me escribiste para también contar parte de tu historia. Quisiera que iniciáramos por el principio. Cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Giovanni? Santiago, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también a ustedes. ¿Quién soy yo? Bueno, una persona muy soñadora, les puedo decir así. Vengo de Venezuela, soy venezolano, pero también soy colombiano, tengo doble nacionalidad. Está bueno, Entonces, sí. llegué aquí en el 2016 más o menos. Soy abogado, trabajo para una marca comercial, en la parte comercial, una empresa americana. Y bueno, también me quiero dedicar muchísimo a los bienes raíces, es mi pasión, siempre me llama la atención, es como que me corre por las venas. Nada, desde que llegué siempre tenía como ese pensamiento de tener mi primer inmueble aquí en Colombia, primer inmueble, y se dio y nada, así comenzó toda esa historia. Oye, cuéntame eso. ¿Cómo es que un abogado se interesa por los bienes raíces y cómo viniendo de Venezuela inviertes aquí en Colombia? Cuéntanos cómo fue esa transición. Bueno, empiezo por la última parte, que es ¿por qué Colombia? Mi mamá es colombiana, mi papá es Mm, venezolano y mi mamá es colombiana. Obviamente yo quería salir del país no por necesidad ni porque estuviera mal, sino que quería conocer más mundo y ujú. no quería irme a otro lado en el cual no tuviera una posibilidad, un estatus o que llevara la sangre, por decirlo así. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ¿por qué no Colombia? Entonces yo verifiqué. Antes de venirme pasé por todas partes, Cartagena, Medellín, Bogotá. Obviamente ganó Bogotá y me quedé aquí a vivir desde el 2016 que llegué. Me intereso por los bienes raíces porque, bueno, siempre me ha gustado las ventas, la parte comercial y veo los bienes raíces como ni siquiera un apalancamiento, como algo en lo cual yo me puedo jubilar, por decirlo así, de una corta edad. Tampoco soy Ujú. muy joven, tampoco tengo 15 años, tengo 20, no mentira. Tengo 34 años, pero sí quiero en una cierta edad, que obviamente lo sabe Dios, poder apalancarme con los bienes raíces para poder tener una pensión. Oye, está chévere eso. ¿Cómo empiezas en este mundo de los bienes raíces? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Cómo fue esa parte inicial en los bienes raíces? Ok. Bueno, a mí me gustan los bienes raíces no porque, bueno, en realidad la arquitectura siempre me ha gustado. Yo soy abogado de profesión, me corre por las venas, pero la arquitectura, siempre visualizar la arquitectura me ha gustado. Entonces, veo los bienes raíces y quise hacer como una conjugación, Santiago, como conjugarlo en el sentido de que, oye, ¿por qué no compras un bien raíz? Que por supuesto hay que verificar bien cómo se va a comprar y luego de eso rentarlo y también verificar muy bien el inquilino. En base a esos parámetros, esto puede dejarme una excelente ganancia. Luego de que ya pase de mi primer plano con el primer apartamento, voy por el segundo, voy por el tercero, el cuarto, el quinto y bueno, Dios sabrá todos los que vengan adelante. Por eso me apasioné con los bienes raíces, que aunque muchas personas dicen que es una inversión a largo plazo, siento que las inversiones a largo plazo son las que dan mejor frutos, las que se pueden Total. sustentar muchísimo más que a una a corto plazo, lo veo así. ¿Y aprendiste en algún lado de bienes raíces? ¿Te inspiró alguien o fue como a prueba y error? Sí estuve estudiando muchísimo, pero por mi cuenta. Siempre hice por mi cuenta, siempre vi podcasts, te seguía a ti, por supuesto. Seguía a muchísimas personas que también ayudaron. Yo ahí en silencio en mi cama, obviamente me metí a estudiar, compraba muchísimos libros y hasta que perdí el miedo. En principio, lógicamente, en mi primera propiedad tuve muchísimo miedo. Es normal. Y eso es lo que yo le digo a las personas, que es normal que se sienta el miedo, porque imagínate una persona sin miedo. Lo que no tiene que dejar uno es que se invada ese miedo y que no lo deje superar ese. Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a hacerlo y compré mi primera propiedad. Me decías que viniste a Colombia hace 8 años, 7 años. 7 años. 7 años, ¿y cuánto tiempo tardaste para comprar ese primer inmueble? ¿Qué tuvo que pasar para que ahí sí ya tomaras la decisión? Mm, pasaron aproximadamente, llegué en el 2016, pasaron 3 años y medio en el primer
Apartamento. Lógicamente llegué desde cero, como vuelvo y te digo, a Colombia, pero siempre me considero por ser una persona visionaria, que logra verificar bien las cosas y luego de eso se lanza y no como prueba de horror, sino que luego de haber estudiado la posibilidad, que bueno, que se dé de la mejor forma. Pasaron 3 años y medio más o menos, Santiago. ¿Qué compartirle, Giovanni, a esas personas que de repente van y el banco por primera vez les dice que no y dicen, no, ya aquí no me prestaron el crédito, van y averiguan una propiedad y de pronto se sale el presupuesto o de repente lo ven imposible con una o dos propiedades que buscaban y dijeron, no, es que está muy caro, las tasas de interés son imposibles. ¿Tú qué les dirías a ese tipo de personas? Bueno, primero que la palabra rendirse para una persona que está empezando o buscando o si ya tienen experiencia no existe. Yo siempre he dicho que detrás de la palabra fracaso, de pronto, por poderlo decir así, es algo que lo empuja a uno muchísimo más a tener más éxito. Puede que un banco, los bancos también manejan intereses, yo lo veo así, y los bancos tienen perfiles, entonces puede que para un banco no seas el mejor de los perfiles, por no decir un perfil malo, pero no seas el mejor de los perfiles, pero puede que otro banco te diga, bueno, perfecto, tú si eres un buen perfil para mí, vamos a negociar y entran a negociar exactamente los dos. Todo se trata de charlar y llegar a un acuerdo exactamente con los bancos. Uno, por ese tema. Segundo, que si es lo que quieren, no se detengan. Sencillamente es eso. Yo escucho muchas personas, muchos allegados míos también, muchos familiares, amigos que dicen, no, lo que pasa es que me da miedo la deuda. Mm. Me da miedo exactamente adquirir el primer apartamento y que de pronto no se pueda rentar como lo quiero o no vaya a hacer algo. Yo sigo me inspiro muchísimo con él. Él es un conferencista mexicano, Spencer Wallman, y él Ujú. dice que la deuda no es mala y es realmente lo mismo. La deuda no es mala siempre y cuando tú la sepas usar. Si tú realmente estás usando la deuda como apalancamiento para el futuro, pues por supuesto que nunca va a ser mala. Si buscas la deuda como para un derroche, como para algo que no te va a dar una inversión, sino que se convierte en un gasto y no te da una rentabilidad, lógicamente viene siendo mala y ahí es donde se te llega el agua arriba y lógicamente no vas a poder pagar las cosas. Sí, esa típica deuda de el viaje a Cartagena a 12 meses, pagas ese viaje como 3 veces y duraste tal vez 3, 4 días, o esas compras con tarjeta de crédito que es, no, vamos a una cena en el mejor restaurante, lo difieres a 3, 4 cuotas, lo que te comiste en una hora, estás pagando en 3, 4 meses con un poco de intereses. Y por eso es que hay personas que dicen, no, es que la tarjeta de crédito es lo peor, los créditos son los peores, los bancos son los peores, cuando no lo saben utilizar. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. La deuda es la mejor herramienta de apalancamiento para nuestros sueños, para comprar una propiedad, para comprar cualquier cosa de inversión que realmente nos pueda servir. Y en ese punto, yo quiero saber cómo entraste en este chip, porque hay personas que, en efecto, les da miedo la deuda. ¿Cómo entraste a entender que la deuda te ayudaba a conseguir tus logros? Bueno, también lo que tú vienes diciendo, Santiago, la deuda puede ser mala. ¿Existen deudas malas? Por supuesto que pueden ser malas. Lo que tú nombras del disfrute también en cierta forma es bueno, no es malo que una persona pueda disfrutar, pero que eso no tenga que pensar de que, bueno, tú lo has dicho muchísimo, muchas personas piensan en muchos de tus videos, los he escuchado, que dices que muchas personas piensan que la tarjeta de crédito, por decirlo así, es una extensión del salario y no lo es. Es un mecanismo que la persona tiene para poder salvaguardar sus intereses, ¿ves? Para poder apalancarse exactamente. Entonces, ¿cómo cambié el cheat? Nada, lanzándome al vacío, pero teniendo siempre claro qué era lo que quería hacer, perdiendo los miedos, porque para mí es más fácil y siempre he tenido esta frase de decir, bueno, yo ahorita con 33, 34 años que tengo, el miedo va a vivir en mí, porque el miedo siempre va a vivir con todas las personas, pero quiero saber si ese miedo me empuja exactamente a hacer lo que yo quiero. A que yo llegue a los 70 o 80 años, que es lo que le digo a muchas personas que lleguen a 80, 70 años y poderse uno preguntar, oye, ¿qué hubiese sido de mí si hubiese hecho tal cosa? Ahí sí es muy tarde, ahí sí es demasiado tarde, porque lo único que pasa en línea de tiempo es el tiempo, valga la redundancia, es el tiempo exactamente. Total, le preguntaban a un grupo de personas ya de la tercera edad en un hospital que estaban ya casi en sus últimos momentos de vida y le preguntaban que qué era de lo que más se arrepentía de haber hecho o de no haber hecho en su vida. Y decían en efecto eso, de dejarme de llenar de tanto miedo y no hacer las cosas y en este momento me arrepiento porque estoy seguro que si hubiera salido mal,
hubiera aprendido y lo hubiera disfrutado, hubiera quedado con el goce de haberlo hecho, así no se hayan dado los resultados. Y en efecto, eso nos pasa a muchos. En algún momento inicial, cuando desconocemos un tema, cuando de repente no tenemos la certeza de saber qué es lo que va a pasar con esa primera propiedad, o de repente si estoy invirtiendo en cripto o en la bolsa, pues si yo no sé, me da miedo. Y a veces ese miedo me detiene por desconocimiento. Pero ¿cómo mitigo el miedo? Pues, aprendiendo de ese tema, si es en bienes raíces, aprendiendo de bienes raíces que lo puedes hacer de manera gratuita, siguiendo mi cuenta, siguiendo cuentas de muchos colegas, escuchando podcasts, viendo videos, puedes hacer un montón de cosas. O si ya quieres acelerar tus resultados, puedes comprar cursos enfocados a bienes raíces, mitigas el miedo, pero el miedo siempre va a estar. Y yo que comparto muchos tips y consejos de todo esto, a mí también me da miedo, pero yo como ya tengo el conocimiento, ya el miedo no me detiene. El miedo lo que me ayuda es a decir, venga, voy a evaluar las opciones negativas que pueden suceder de todo esto, pero hay que hacerlo. O sea, tanto evalúo lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, exactamente, totalmente como lo dices, así mismo lo pienso yo. Y bueno, yo se lo digo a muchísimos de mis clientes que he tenido en estos cortos 33, 34 años, les he dicho muchísimo que, porque muchas personas me cuentan que tienen esta idea, yo les escucho la idea, ok, perfecto, yo tengo esta idea, siempre he soñado con esto, y mi pregunta final siempre les termino diciendo es, ok, ¿y cuándo lo vas a hacer? Ujú. ¿Cuándo lo vas a hacer realidad? Porque es que la idea no vende. La idea no te va a tener el dinero en tus bolsillos. La idea no te va a traer más inversiones. Lo que va a hacer que traigan esas inversiones son la acción que tú vas a exteriorizar exactamente con esa idea. Yo puedo tener miles de ideas, pero si ninguna de esas ideas la exteriorizo, llega el tiempo, que es lo que yo siempre digo, pasan los años completamente y yo me quedé con las ideas en mi cabeza. Y es que las ideas no me van a ayudar absolutamente a nada, ni a monetizar muchísimo más. Yo por pensar, estar soñando en mi cama mientras duermo o mientras me voy a acostar a dormir o pegado al celular, esas ideas no van a hacer que mi cuenta bancaria se llene. Lo que va a llenar mi cuenta bancaria muy seguramente son las acciones bien tomadas, como dice Santiago, bien estudiadas que se puedan dar. Ojo a esta frase y te la comparto porque hoy la escuché y casi que se me explota la cabeza cuando la escuché y es impaciencia con tus acciones y paciencia con los resultados. ¿Qué significa esta frase? Sé impaciente al 100% con tus acciones, no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy y escribe tú esa frase, impaciencia con las acciones y paciencia con los resultados, porque si tú haces y haces y haces, al final, en algún momento, va a llegar el resultado. Pero es que hay personas que dicen, no, es que hay que buscar 12 propiedades. No, no tengo tiempo, eso no es para mí, es que hay que sacar el gatico, el perrito, es que la uña, es que está lloviendo de para arriba, de para un lado, de para el otro. Hay muchas excusas. Y el punto es, no, es salir a buscar, no puedo salir. Listo, desde la casa busca, coge tu celular y empieza a buscar las propiedades. Imagino que tú para encontrar esas 13 o 14 oportunidades, tuviste que hacer cosas. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué hiciste? Totalmente. Y aparte que comparto un hilo de lo que vienes diciendo y es que después del COVID-19, la pandemia, que fue mundial, muchas de las cosas uno las puede hacer completamente desde casa. Entonces, como dice Santiago, esa es la palabra. Excusas es lo que nosotros como seres humanos nos podemos colocar al momento de querer hacer algo, de querer invertir algo, por supuesto. Entonces, nada, yo como lo hice, averiguando, sí, como lo dice Santiago, muchas veces no podía salir porque tenía muchísimo trabajo desde casa, o porque estaba lloviendo, o porque nada, tenía pico y placa, no podía salir, no sé, cualquier cantidad de cosas que uno se inventa como excusas, pero yo buscaba la alternativa de que desde mi casa pudiera hacer como ese sol, ese rayito de sol, a que pudiera venir ese conocimiento para poderlo hacer. Y en cuanto a lo que dices de 12, 13 propiedades, 15 propiedades, bueno, yo les digo es el consejo que les doy a muchas personas. Muchas personas quieren comprar en su primera visita. Y es que eso sí podría ser el gran error, porque si yo estoy pretendiendo ver una propiedad y comprarla en la primera vista sin evaluar completamente los riesgos que ya trae la zona de valorización, bueno, muchísimos factores que pueden aprender, eso sí me podría traer un problema futuro, por supuesto, porque puede devaluar exactamente mi capital. Por eso las personas se toman esto, porque esto viene siendo un trabajo, esto viene siendo Total. un conocimiento, pero no es un hobby, viene siendo un trabajo. Uno ya se lo toma como un empleo
y ya empieza uno a decir, bueno, perfecto, si yo miré 12 propiedades es porque tuve la potestad de invertirle tiempo a cada una de ellas y me quedé con la última o con la primera que haya visto, con la última, con la del medio, con la que fuera, pero la que pensé yo que era la mejor decisión. Eso es. Y después de evaluar y dedicarle el tiempo y demás, ¿cómo sientes que está tu vida comprando propiedades? ¿Cómo te hace sentir eso que ya tengas patrimonio en tu cuenta? No, a mí me encanta, obviamente. Preguntarán muchos, ¿hay deudas? Sí hay deudas, por supuesto. Volvemos al tema de que la deuda mala, la deuda buena, pero es que una deuda que fácilmente yo las busco, las propiedades que tengo las busco por rentarlas. Y muchísimas de esas propiedades, pues en cierta forma, como se dice, se podrían estar pagando solas. No Ujú. podrían estar saliendo de mi bolsillo. Entonces, en este caso podría ser eso, ese apalancamiento que tengo con los bienes raíces desde cero, comentarlo desde cero, pues. Escuchaba de un mentor mexicano que decía que si tú no tienes deuda o tolerancia a la deuda, nunca vas a ser exitoso. Esas personas que le tienen un miedo y un terror a las deudas, no, que la tarjeta, no, que el crédito de consumo, no, que la hipoteca, sí se vuelve en un verdugo cuando no lo sabes usar y cuando los gastas para cosas que en 15 minutos lo disfrutas. Pero cuando sabes que con deuda te puedes apalancar, puedes invertir más, las constructoras construyen con deuda, le piden un crédito constructor al banco y mientras tú vas pagando tu cuota mensual, pues esa es la plata que ellos utilizan para pagar esa cuota del banco. Entonces, la deuda siempre va a existir y las grandes compañías crecen y se hacen cada vez más grandes gracias a la deuda. ¿La deuda cuál? La deuda buena. Probablemente no lleguemos a cifras de billones y trillones como llegan muchas empresas, pero con el concepto que nos quedemos de que la deuda es buena y la deuda sabida manejar la puede pagar otra persona. Y eso es lo que ocurre en los bienes raíces. ¿Tú tienes cuántas hipotecas o cuántos leasing? Un leasing, dos hipotecas. Un leasing y dos hipotecas. ¿Y quién paga eso? Obviamente el inquilino. El inquilino. Entonces Giovanni no está preocupado por, ay, tengo que pagar esas deudas. Giovanni se ocupa es de conseguir un buen inquilino que se convierte a su vez en un buen socio porque tú sacas la deuda y él te la paga. Y es súper bueno y el patrimonio te queda a ti, ¿verdad? Exactamente, y en el momento en el cual la persona quiera mudarse a una de sus propiedades o algo, bueno, siempre va a haber un contrato de por medio que se tiene que respetar legalmente y allí pues el bien sigue siendo tuyo. Lo disfruta otra persona, el goce o el disfrute lo tiene otra persona, pero la tenencia la tiene uno como dueño, por decirlo así. Entonces es allí donde yo comparto muchísimo lo que dices. Aparte de que no es por hablar mal de los bancos son un apalancamiento increíble. Y es que siempre me puse a pensar en todo esto que me pregunta Santiago, me llega a la mente que yo siempre dije, bueno, perfecto, el banco me está prestando una tasa del 0,85, por decirlo así. Muy seguramente esa misma tasa del 0,85 en 6 años sea una tasa mucho más baja. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a manejar algo que es la inflación. Siempre se va a ver y en cualquier país del mundo se maneja algo que es la inflación. No es lo mismo que yo voy a pagar por esa propiedad en un futuro a lo que voy a pagar, por supuesto, en el momento en que la compré. La pude haber comprado y en ese momento tengo el miedo, como dice Santiago, tengo el pánico de que es muchísimo, 200, 190 millones de pesos, que las cifras no se vuelvan un impedimento para que tú puedas llegar a hacerlo, porque si es un apalancamiento, lo va a pagar otra persona, como por ejemplo el inquilino, lógicamente, y estás disfrutando de una buena tasa y evaluando muchos más factores, porque hay muchos más factores, lógicamente tiene que ser bueno, tenemos que hacerlo. Y hay una pregunta que me gustaría nuevamente invitarte a que lo dejes en los comentarios y es una pregunta que deberíamos hacernos todos. Es, si yo no tengo el dinero para comprarme esa propiedad, ¿quién tiene el dinero? ¿A quién yo debería estar buscando en este momento para hacer esa inversión? Entonces, si tú no tenías el dinero, tú buscaste un banco, pero si tú no tenías el dinero de la cuota inicial, tú puedes buscar amigos, puedes buscar socios, inversionistas, entre muchas personas pueden comprar una propiedad y de esta manera podemos lograr nuestros sueños. Otra frase para que la escribas y te la tatúes casi que en la retina. El dinero nunca es el problema. El dinero nunca es el problema porque dinero hay. Tú sales a la calle
y ves dinero por todo lado, ves locales, ves gente con ropa y la ropa tiene un costo, ves gente con bicicletas, con motos, con carros. Juepucha, hay un montón de dinero. Probablemente en este momento no lo tenga yo, por X o Y motivo, pero sé que hay alguien más que sí lo tiene. Y no puede ser una persona, puede que hayan 10 personas que de a 5 milloncitos, de a 10 millones, de a 50 millones, nos compremos una casa, un edificio, construyamos algo. De esta manera empezamos a utilizar la deuda o el apalancamiento, que es el dinero de otras personas, para lograr nuestros sueños. Y Esto, lógicamente, perdón Santiago que te interrumpa, lógicamente yo siempre he dicho que lo que tú dices es totalmente cierto. Ahí el hilo lo tenemos muy con esa conexión. Pude yo no haber tenido para mi primera propiedad el 30% de la inicial, muy seguramente, pero sí hay algo que pude haber construido mientras no tenía dinero y era esa lealtad y ese, ese nombramiento, por decirlo así, mientras las personas. Tengo que ganarme una buena reputación por mis amigos, mis familiares, todos. Y muy seguramente puede pasar el caso. Si yo no hubiese tenido ese dinero, de pronto con la buena reputación que creo yo que tengo, un familiar me hubiese dicho, mira, tal banco me está prestando un libre inversión a una tasa extraordinaria, pero yo no tengo en qué usarlo ahorita. Bueno, perfecto, préstamelo, yo te pago ese interés a ti como si tú fueses mi banco. Yo te voy a pagar esa deuda, te doy un mejor score crediticio, que en Estados Unidos, en Colombia se maneja igualito al score crediticio. Entonces, por ejemplo, Santiago me puede prestar a mí el dinero. Yo le puedo pagar los intereses y la deuda completamente a Santiago y yo ya tengo para la cuota inicial. Pero tuve que haber ganado una confianza y una lealtad para que Santiago me prestara ese dinero. Luego, yo le pago la deuda a él, yo pagué exactamente el 30% y el banco me prestó. Entonces es un triángulo que nunca termina. no, eso está buenísimo. Quiero que nos cuentes un poco de tus resultados. ¿Cuántas propiedades tienes ahorita y cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido con tus propiedades? Bueno, siempre uno aprende. Desde la primera llevo 3 propiedades. Mi meta es 5, 6. Y muy seguramente, porque me conozco cómo soy, así soy para todas las cosas, llega la cifra de 6 Santiago y quiero 7, Sí. quiero 8, quiero 10, 11, 15. Puede pasar, eso va a poder pasar. Eso no está mal. Eso es ser ambicioso en el sentido positivo. Mi meta en este momento serían 5 o 6. Luego de llegar allá, veremos qué pasa. ¿Qué aprendí? Bueno, nada, compré la primera propiedad. Hubo algunas falencias ahí en esa primera compra que se pueden estudiar mejor. ¿Y qué hice? Bueno, construir una mejor visión, un mejor conocimiento y para la segunda implementé lo que falló en la primera. Y ahí uno se va perfeccionando, por supuesto. ¿Qué crees que fue esa oportunidad de mejora que encontraste? La mejora podría ser, ¿qué te digo? Eh, Fueron muchos factores. Una zona pudiera ser una de que no me debo casar con mis propiedades. Yo en principio cuando compré mi primera propiedad le metí muchísimo corazón. Y uno no dice exactamente que no le meta corazón, porque a la larga es de uno, está muy bien. Pero no le puedo meter corazón en el sentido de pensar a decir, ah, Giovanni, qué bonito este cuarto, aquí voy a colocar tal cosa. No, es que ahí no voy a vivir yo, esto es un negocio. Entonces, Total. como es un negocio, debo pensar en forma amplia de qué es lo que le sirve a mi inquilino y qué es lo que me puede servir a mí. Por supuesto, no voy a comprar algo que no me gusta, porque no me voy a sentir cómodo. Pero entonces, de pronto debe ser ese el error que tuve en la primera, que le metí muchísimo corazón, aunque todavía la tengo y me encanta esa propiedad. Siento que si hubiese comprado algo de un costo menor, por decirlo así, la tasa estuvo muy buena, pero si hubiese comprado un costo menor, hubiese tenido, en vez de una propiedad, hubiese tenido 2 propiedades, en vez de una. ¿Sí? Pero ¿qué hice? Entonces, ya la tengo, ya no hay nada que hacer, no es pérdida porque igual se está pagando sola por medio del inquilino. Vamos a evaluar o a reevaluar esa situación para la segunda propiedad, no meterle tanto corazón y pensar siempre de forma amplia en que lo que nos sirva para todos, tanto para el inquilino como para mí. Quisiera saber si las tres propiedades se están pagando solas, cuánto te queda a ti de residual y cuánto produce, digamos que en bruto las propiedades, cuánto es el arriendo de las tres propiedades. Bueno, en el error de la primera, en el error de la primera me salvó el banco. Aquí en Colombia hay algo que se llama la tasa FRES. Sí. Obviamente, por los ingresos que yo en principio tenía, no me prestaban para ningún tipo de subsidio, porque ya superaba los topes, creo que ya se Ujú. llama así. Entonces, pero sí podía disfrutar de un subsidio, que por cierto, gracias a ti, pude saber de ese subsidio, porque si no, no me entero que existe un subsidio de tasa FRES que me Ujú. podía haber servido. Bueno,
Fui y pregunté al banco, el banco lógicamente nunca me indicó sobre ese subsidio, No, no lo va a hacer hay que tampoco. preguntar. Entonces yo pregunté exactamente al banco, los del banco se quedaron como que, ¿cómo lo conoces? Bueno, perfecto, lo leí, lo estuve investigando, me estuve asesorando y sé que tengo derecho, ni siquiera es una obligación, tengo derecho a ese subsidio, cuéntame un poco más. Me contaron y me adecué a ese subsidio. En principio esa propiedad, literalmente ahí venía el error, no se iba a pagar sola, Mm, no se iba a pagar sola en un 100% si no me hubiesen prestado ese subsidio. Sorpresa la mía, que en el momento menos dado tuve la oportunidad de adquirir ese subsidio me lo dieron por 7 años, que es el subsidio FRES, de la tasa FRES, por 500.000 pesos que baja la cuota inicial. Pero ¿qué hice yo? Traté de que esos 500.000 pesos que el banco me está dando en subsidio, yo tratar de ver de que la propiedad, como hacer en mi mente que no me están dando ningún tipo de subsidio y pagar un poco más de la cuota, el de la cuota que es mensual para poder bajar un poco ujú, los años del mm. crédito y poder bajar un poquito los intereses que le voy a pagar al banco, como ese juego comercial. Entonces, eso podría ser. ¿Y cuánto es la renta bruta en general que te producen las propiedades? Sí, más o menos serían unos 5 millones de pesos entre las tres. Casi lo cerquita a 5 millones de pesos y lógicamente es algo que yo tampoco lo veía, después fue que lo aprendí. Si yo mantengo muy bien una relación con un inquilino, lógicamente año por año, hay algo que se llama en Colombia el IPC, lo que Ujú. sube, pues lógicamente yo tengo no el deber ni el derecho, podría decirlo así. Se llega a un consenso y lógicamente, si la persona empezó a pagarme 1.600.000 pesos en su primer arriendo, si yo logro tener una buena relación, porque eso me gusta, tener una buena relación con los inquilinos, ese inquilino se va a sentir cómodo y no va a durar conmigo un año nada más, sino va a durar 5 o 6 años. Pues ¿qué pasa? Que esa cuota va a crecer y yo siempre le voy a pagar la misma cantidad completamente al banco. Entonces eso fue lo que pasó y lo que me ayudó y que en este momento siento un alivio por esa primera propiedad, porque en principio no se pagaba sola. Gracias a esta tasa FRES bajó un poco, aún así. La cuota es de aproximadamente 1.600.000 y lo tenía arrendado en 1.400.000 más o menos. Pero luego el inquilino, gracias a esa fuerza y esa relación que tengo, ya ha durado 3 años en la propiedad y ya prácticamente el inquilino paga completamente la propiedad, paga completamente la cuota. No, eso está buenísimo. Cuando tú tienes una propiedad, el IPC es el índice de precios al consumidor y esto prácticamente es la inflación. Si así te suben la leche, los huevos, el pan, sube todo en Colombia y en el mundo con la inflación, si todo es más caro, los arriendos también son más caros. ¿Y eso qué hace? Que te beneficia a ti, porque si tú pactas con el banco pagarle X cuota fija durante 20 o 30 años, pues lo que te beneficia es que al principio de pronto puede estar un poquito apretado los números, pero al año siguiente ya a ti te sube el arriendo, la cuota está igual. Al año siguiente a ti te sube el arriendo y la cuota se mantiene igual. Entonces vas a generar una diferencia y esa diferencia se convierte en un ahorrito, un residual tuyo que lo puedes utilizar o para abonar a capital, para reducir el tiempo o para disfrutarlo o para otra propiedad. Es que esa es la maravilla de esto, que el inquilino se vuelve nuestro mejor socio y nuestro mejor aliado, y cuando los tratamos bien, duran con nosotros un montón de tiempo y nos pagan las deudas, ¿no? Totalmente, es que así mismo es. Y aparte de todo, bueno, la relación que se tenga con el inquilino no tiene que decir que vaya más allá de una amistad, de ay, qué hermano, no, pero sí tener una buena relación hasta en el momento y en las palabras con las cuales uno se dirige, porque como dice Santiago, Ujú. es nuestro mejor socio, es el que está pagando exactamente nuestras propiedades. Otro tip que también yo podría dar era que con esa misma propiedad, contando la historia de esa misma, el banco siempre quiere ganarle a uno la jugada, no en el sentido malo, sino que le quiere ganar a uno la jugada porque ellos son comerciales, pero uno también tiene que ser comercial. Claro. Entonces el banco me acuerdo que me decía, ese banco me decía a mí, bueno, ¿y por qué no lo colocas a 15 años el crédito y lo terminas de pagar antes? Te doy la oportunidad de que lo coloques a 15 en vez de 20. Yo le dije, no, hagamos lo siguiente, colócamelo a 20 que yo luego veo qué hago. Yo no les dije a ellos mi estrategia, lógicamente. Llegué a mi casa y dije, bueno, ¿qué tal? Querían que lo colocara a 15, yo lo puse a 20 y ¿qué pasa? A mí nadie me impide, o a nosotros como colombianos, ninguna persona nos impide de que le pueda hacer, como dice Santiago, un apalancamiento de capital. Entonces va a bajar el tiempo o va a bajar los intereses de esa deuda. Se disfrutó el plazo máximo, se disfrutó de todos los beneficios que tenía el banco que le podía dar y tú pagaste la propiedad en un tiempo menor. Esto es importante y es que tú deberías también escribirlo nuevamente. Deudas buenas, al máximo tiempo y tú te vas a encargar de pagarlo en el menor plazo posible.
Si hay créditos hipotecarios a 200 años, maravilloso, déjemelo a 200 años que yo en 4 o 5 añitos ya lo estoy pagando, porque eso hace que la cuota te quede más bajita y que la proyección de abono a capital sea más estratégica, que en lugar de colocar un crédito hipotecario a 10 años o a 5 años, que quedes apretadísimo con una cuota hasta el cielo y que haya oportunidades que de repente no vaya bien y que se dañe todo, que puedas incluso hasta no pagarla. Entonces, la reflexión, deudas buenas al máximo plazo y tú te vas a encargar de pagarla en el menor tiempo posible. Bueno, Giovanni, ¿tú qué le dirías a esas personas que de repente ven imposible invertir en una propiedad? Escuchan tu caso y dicen, no, a veces Giovanni porque viene por allá de familia millonaria, tiene un trabajo que le paga una maravilla, eso es Giovanni porque mide 1,90, eso es Giovanni porque tiene otras cualidades. Yo como ser humano humilde, que hasta ahora estoy empezando, yo no puedo, eso no es para mí. ¿Tú qué le dirías? Les diría que el no puedo es una creencia que hacemos nosotros como seres humanos. Más bien cambiemos eso por hacer lo posible, por el yo sí puedo. De pronto, muy seguramente, en el primer momento que te pones a pensar que te sientas en tu mesa, en el sitio más cómodo de tu casa, donde te sientas cómodo, o al aire libre, dices, no, yo no lo puedo hacer ahora. Ahí cambia la cosa. Yo no lo puedo hacer ahora, pero me voy a planificar porque en un cierto tiempo lo voy a lograr y lo voy a poder hacer. Lógicamente, quisiera yo tener todas esas cualidades que Santiago dice de que familia millonaria y todo, bueno, en fin, pero no fue así, señores, para nada. Siempre se comienza completamente desde cero, pero lo que hace rico es el conocimiento desde un momento. Miedos siempre van a haber, estrés en el trabajo siempre van a haber, pero siempre existe la posibilidad detrás de esos miedos y de ese estrés de poder apalancarse y disfrutar exactamente el proceso, eso sería. Chévere. ¿Qué oportunidades, Giovanni, estás viendo en este proceso? Ya tienes 3 propiedades. Ahora, ¿qué ves a futuro? Este 2024, 25, 26, ¿qué proyectas? Nada, proyecciones muchísimas, que no las tengo escritas, las tengo totalmente en mi mente y tengo que, como dije anteriormente, sacarlas de que pase a ser una idea, que pase a ser una acción completamente y ahí se complementa el hecho. ¿Cuáles serían? Como te digo, ya tengo tres, mi función es llegar a 6 propiedades en un corto tiempo, lógicamente sin acelerarnos y sin disfrutar el proceso, pero eso sería lo que tenga de aquí al 2000, que estamos en 2024, 2026, 2027, eso disfrutar y tener más propiedades, ver más oportunidades donde no las hay. Muchos de nosotros, o a mí me pasaba muchísimo, Santiago, que pasaba por una calle y decía, no, esto no se puede convertir en un apartamento, esto no, uno lo puede convertir, ¿por qué no? Uno es Ujú. ver oportunidades donde no las hayan y eso es lo que pasa. Las oportunidades muchas veces pasan por el frente de uno, pero si uno no está educado, no tiene el conocimiento o por el miedo se deja infundir, verdaderamente deja pasar las oportunidades totalmente así, por el frente. Si yo a Giovanni le quito las 3 propiedades y lo pongo por allá en China, ¿tú crees que podrías volver a recuperar esas 3 propiedades e invertir en China? Totalmente. Yo siento que sí porque ya la forma de pensar mía cambió. Ya la forma de pensar cambió y así me coloquen en cualquier parte del mundo, en Dubái, en cualquier parte o incluso en un país en donde no se tenga la posición o la potestad de disfrutar de un crédito bancario que sea con los propios recursos, el conocimiento siempre va a ser el mejor poder que uno tiene. Ya tengo una visión distinta, ya siento que no estoy comenzando desde cero. Santiago, como dice en el ejemplo, me pudo haber quitado las 3 propiedades, pero esto no me lo pudo haber quitado, el pensamiento o el conocimiento. Entonces, si yo tengo el conocimiento, puedo volver a construir un portafolio como lo construí desde cero. Bueno, qué conversación tan chévere, Giovanni. Y en resumen, la conversación que tuvimos en este podcast, estoy sorprendido con este caso, 3 propiedades, un ingreso pasivo de casi 5 millones de pesos, están pagándose sus propiedades, tiene un estilo de vida totalmente tranquilo, se siente en paz porque tiene patrimonio, tiene las propiedades con los mejores socios que son sus inquilinos, supo sacar buenos créditos, supo aprovechar todos los beneficios y siento que esta historia te puede inspirar muchísimo para que la repases, analices cada cosa que decimos y que en verdad puedas ver a través del ejemplo de Giovanni un caso de éxito y un ejemplo.
que si Giovanni pudo con todos sus retos y con todas las cosas que le sucedieron en el camino, tú también lo puedes lograr. Gracias por estar acá, por escucharnos. ¿Algún mensaje, Giovanni, que le quieras decir a esas personas que de repente nos están escuchando y están en ese proceso? ¿Tú qué les dirías? Bueno, nada, de antemano gracias Santiago, a ti por la invitación también y que pierdan sus miedos. Eso es lo único que puedo decir, que se arriesguen exactamente a hacer cosas que si para ustedes consideran que son positivas, disfrútense el proceso. Si eso les hace feliz, háganlo exactamente porque es lo que seguramente va a ayudar que esa idea se convierta en una minita de oro, muy posiblemente. ¿Pueden haber equivocaciones en ese proceso? Sí las pueden haber y es que las van a ver. Pero si en el primer momento de esa equivocación tú lo ves como un fracaso y te rindes, no, no vas a lograr absolutamente nada. Entonces pueden haber muchísimos tropiezos, que ese tropiezo sea el que te empuje hacia adelante para que puedas obtener mejores oportunidades. Eso podría decirles. No, gracias Giovanni y gracias a ti por vernos. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar qué aprendiste. Y si nos estás viendo o escuchando a través de alguna plataforma de audio, califícalo con 5 estrellas y recomiéndalo porque siento que estamos transformando el mundo con esta información, viendo nuevas oportunidades y aprendiendo de este mundo de los bienes raíces. Así que comenta. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de este episodio? Y nos vemos en el próximo cargado de nuevas historias. Porque invertir en propiedades sí Sí es es posible. posible.